Tenían 3.000 millones de... Hola, buenas noches. Hoy es nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta tercera semana de actividades. Buenas noches, Alcibiades, Elizabeth, Fernanda, Marisol, Nancy, Liliana. Eh, esta semana de trabajo es sencilla. Una de las actividades, que es la actividad integradora 6, es nuestro previo al proyecto integrador, y nuestra actividad integradora número 5 es un repaso de lo que hemos visto en estas 2 semanas anteriores de trabajo. Son actividades muy sencillas. La segunda no, la actividad integradora 6 no es tan sencilla, pero la vamos a trabajar con calmita, despacio. Por ahí, Marisol, tú ya subiste la actividad integradora número 6. Hay que trabajarla nuevamente, porque así como sí fuiste tú, revisé hace rato la tarea de manera general. Me parece que por ahí trabajas el tema de la contaminación, pero como tal la contaminación no es un problema de investigación, es un tema. Entonces hay que rechecar. Siempre les hago hincapié en los recursos educativos que son necesarios para cada clase. Son necesarios el de metodología de la investigación y el que se llama tema, problema e hipótesis. Si no hay un problema de investigación, la actividad está mal. Debe estar planteado un problema de investigación con su respectiva delimitación, pero lo vamos a ir trabajando poco a poquito para que no haya ningún problema. Eh, Al día de hoy ya están todos evaluados. Por ahí me atrasé un poquito con la actividad integradora número 4 tipo foro, pero ya están todos y todas con su respectiva evaluación. Y bueno, vamos a trabajar. Sí, sí, pues te digo que le di una revisada rápida sobre el tema de la contaminación, pero por ahí falta delimitar, sobre todo porque se pide trabajar con un problema de investigación, no un tema, y en la actividad integradora 6 es como nuestro piloto, es como una actividad previa a lo que es el proyecto integrador, que como tal ya es un protocolo de investigación. ¿De hecho? Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestra actividad integradora número 5, que no es otra cosa más que un repaso de lo que hemos venido estudiando las 2 semanas anteriores sobre la argumentación, sobre el enfoque multidisciplinario y sobre todo con lo que tiene que ver con el aprendizaje situado. Acuérdense que lo más importante es que aterricen los conocimientos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Cuando estudiamos matemáticas o materias que son obligatorias dentro de, el mapa curricular de la institución en la que estemos estudiando, como es cualquier primaria y secundaria de educación básica, a veces no le damos la importancia, más bien le damos la importancia a las materias en función de si nos sirven o no nos sirven. Por eso mucha gente dice: "Ah, yo no voy a ser matemático, no voy a ser arquitecto, no voy a ser actuario, yo prefiero como la historia y otras cosas más sencillas". Sin embargo, todo es importante. Es como el currículum. Cada vez que nosotros vamos teniendo experiencia en un trabajo, desarrollamos ciertas habilidades con algún programa de computación, en fin, o cursamos un grado más de estudio, pues eso va sumando, y es justamente lo que es un mapa curricular. Todo sirve, todo apoya, todo aporta y todo contribuye a que tengamos un mejor desarrollo, y en este caso a que tengamos una mejor formación como estudiantes. Aquí tengo unos mensajitos que me están escribiendo. Denme un momentito para leerlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Em,
Elizabeth, ahorita lo vamos a checar, pero Elizabeth, hay un recurso educativo en esta tercera semana de actividades que se llama tema, problema e hipótesis. Tienes que leerlo. Yo, como siempre, se los voy a ejemplificar con cuestiones sencillas, pero si no lees el recurso, de nada te va a servir. Aunado al material de apoyo que yo les voy a compartir el día de mañana en la sección de novedades para que ustedes puedan revisar por ahí lo que tiene que ver con un problema de investigación, un tema de investigación. Pero debes tener presente que un tema de investigación es algo general. Por ejemplo, el cambio climático. Si tú quieres hacer una investigación sobre el cambio climático, más bien es imposible que la hagas. La ONU la ha hecho, todas las organismos que se refieren a ese tema en la ONU lo han hecho y no han podido resolver nada porque tenemos que empezar de lo general, vamos a lo particular. De hecho, si tú quieres trabajar el tema de la contaminación, no sirve porque la contaminación es un tema muy amplio, cómo afecta la contaminación en tu entorno, hay muchos tipos de contaminación, esos son temas de investigación. Si tú quieres trabajar una cuestión sobre el cambio climático, tienes que aterrizarlo a algo particular, a un problema. Un problema derivado del cambio climático puede ser, por ejemplo, el cáncer de piel, el aumento de casos en cáncer de piel. Tienes que ver, por ejemplo, la cuestión de la escasez de alimentos porque las cosechas no se dan por la filtración ultravioleta, que tiene que ver con el cambio climático. Pero un problema de investigación, la diferencia entre un tema que es algo general y un problema es que el problema se delimita en tiempo, se delimita en espacio y que afecte sobre todo que tú seas no partícipe, sino que seas como afectada. Es decir, yo sí voy a trabajar un problema de impacto ambiental. Ah, bueno, ¿cómo está afectando en mi entorno? Si tú me hablas del cambio climático a nivel general, a nivel mundial, no vamos a poder hacer nada porque eso ya lo están haciendo los organismos internacionales con el protocolo de Tokio, con otras cosas y a final de cuentas no se ha resuelto mucho. De hecho, esa es a grandes rasgos, Elizabeth, la diferencia entre un tema y un problema, pero en su debido momento lo vamos a trabajar con toda la calma del mundo y con ejemplos para que a ustedes no les quede duda. Pero es importante que revisen los recursos educativos. Y justamente el recurso educativo se llama tema, problema e hipótesis para que ustedes sepan qué es un tema de investigación, cómo se plantea un problema. Un problema de investigación se plantea a partir de una pregunta, se plantea como pregunta, no como un enunciado, no como un argumento. Se plantea o se formula a manera de pregunta de investigación y va con su respectiva delimitación. Pero es importante que lean el recurso. ¿Hecho? Eh, ok. Exactamente. De manera general, el tema es algo general, es algo grande, es de mayor a menor, vamos de lo general a lo particular, pero lo vamos a platicar en su debido momento. Ahorita vamos a trabajar con la actividad integradora número 5. Es la actividad más sencilla de todo este módulo. Es un repaso de lo que hemos visto en las semanas anteriores. Vamos a retomar la parte de la argumentación, vamos a trabajar con el enfoque multidisciplinario y sobre todo, que es lo más importante, vamos a trabajar con el aprendizaje situado y lo vamos a trabajar a partir de un tema. De hecho, vamos a trabajar con el primer ejemplo o con la primera lectura con la que se debe de trabajar en la actividad. Es la actividad, les repito, más sencilla, pero es nada más para que ustedes puedan reforzar o hacer un repaso sobre los temas vistos y nos presenta 3 investigaciones, las cuales deben de leer, si no de manera completa, pues sí a lo mejor tratar de establecer o trabajar con algunas técnicas de lectura. Ustedes las vieron en el módulo 4, técnicas de lectura, para extraer la información más importante. Hay algunas cosas, algunos aspectos que son por sentido común y ahorita para que ustedes no se les haga complicado, lo vamos a trabajar aquí juntos, lo que es lo que es la primera investigación.
La actividad integradora 5, en la actividad, más bien ustedes en la actividad integradora número 5, únicamente van a leer 3 investigaciones de diferentes temas, de diferentes problemas, que pareciera que no son problemas. Sin embargo, aquí viene lo que es un previo a la actividad integradora 6. Vean, ustedes a partir de estos temas se van a dar cuenta cómo situaciones de la vida cotidiana que consideramos situaciones comunes son problemas e implican o requieren una solución. ¿Alguien de ustedes ya revisó la plantilla de la actividad integradora número 5 o todavía no? ¿No? ¿Nadie la ha revisado? Ya. Bueno, Guadalupe, si para ti, perfecto, Marisol, Elizabeth, ya la revisaron. Bueno, si te dan cuenta, nos manda 3 lecturas. Esas lecturas son 3 investigaciones. La primera investigación tiene que ver con la sobreexposición que genera en los adolescentes el uso, bueno, más bien es la sobreexposición a las redes sociales de los adolescentes, las implicaciones que tiene, sobre todo las implicaciones negativas, el mal uso que se le da a las redes sociales. Es una investigación que se hizo en adolescentes, básicamente jóvenes que estudian el nivel secundaria y la hicieron en España. Pero lo importante de este tema es que ustedes comprendan cómo la situación de las redes sociales, que es tan cotidiana para nosotros, que ahora representa nuestra nueva manera de socializar con los amigos, de encontrar pareja, de conocer actividades, más bien como de buscar cosas de nuestro interés, ya sean deportivas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Cómo representan un problema el mal uso que se les puede dar. No recuerdo exactamente cómo se llama la lectura, pero tiene que ver con redes sociales, internet, eh, básicamente. Y ustedes, a partir de la lectura que hagan de esas investigaciones, tienen que rellenar con información una tabla. Son 4 columnas. La primera columna nos pide trabajar con el enfoque multidisciplinario, es decir, dentro de la lectura tenemos que identificar 1 o 2 ciencias o 3, en dado caso, desde las cuales ustedes consideren que se aborde el tema. Acuérdense que no es necesario que lo diga de manera textual en la historia, en la psicología, en la filosofía, en la física, en la química. A veces, por el título, nos podemos dar cuenta desde dónde se está abordando. Por ejemplo, en el caso 2 es muy obvio, se aborda desde el tema de las matemáticas. En el caso 1, el enfoque, lo vamos a trabajar aquí como ejemplo para que a ustedes no se les dificulte hacer los siguientes 2 casos. En el caso 1, cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de los problemas que generan en los adolescentes, en los comportamientos dañinos, pues malsanos que puedan llegar a desencadenar en estos jóvenes, los contenidos, hablamos de dos, digo, a grandes rasgos, de manera general, podemos abordarlo desde 2 ciencias. ¿Cuáles creen ustedes que sean esas 2 ciencias? Así, que digan, puede ser esta y puede ser esta. Y no porque no se trate de adivinar, sino por el contexto sobre lo que nos está hablando la investigación, ¿no? Bueno, la primera, obviamente, es exactamente, María de Jesús. La primera es la sociología. Primero y antes que todo, la sociología. Primero que nada, porque la sociología es la madre de todas las ciencias. La sociología tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, porque somos seres sociales. Nuestra primera base social es la familia, luego el círculo de amigos, luego el círculo de escolar, etcétera. Eh, Exactamente, la sociología. La estadística no tanto. En este caso, la estadística no interviene. Se presentan estadísticas como argumentos, es decir, como argumentos se presentan cifras, resultados de la investigación hecho, pero la sociología
tiene que ver, a final de cuentas, todos los comportamientos derivados, malsanos, derivados del uso o del mal uso que se le dé a la tecnología, a las redes sociales, tiene que ver con circunstancias sociales. A final de cuentas, las personas que están detrás de las redes sociales, las que manipulan para hacer, por ejemplo, ciertos delitos sexuales como el sexting, como el doxting, como el ciberbullying, como el hackeo, como suplantación de identidad, son otros seres humanos, son más personas las que lo hacen. Entonces, en primer lugar está la sociología. Y la segunda, exactamente, María de Jesús, la psicología. Las redes sociales, bueno, regresamos, nos fuimos un minutito, pero regresamos, aquí estamos. Bueno, como les decía, la psicología, porque las redes sociales por sí mismas no son dañinas, son una herramienta. ¿Quiénes son las que las hacen dañinas? Obviamente, para que este uso genere complicaciones o consecuencias negativas, tiene que ver con un desarrollo no óptimo de los adolescentes, tiene que ver, por ejemplo, con crisis de identidad, tiene que ver a lo mejor con que son personas que requieren mucha atención, tiene que ver con por decirlo de manera general, con un malsano desarrollo de los adolescentes. Por eso es que de esa manera interviene la psicología. Pues no, realmente, digo, si la pueden corregir, sí, acuérdense que tienen toda la semana, de hecho, para adjuntarla, digo, obviamente la extensión o la habilitación de la plataforma aplica a partir de que cierra la plataforma, que son los domingos, pero en sí la estadística como tal, una ciencia no la aborda. Básicamente sería la psicología y la sociología, ¿hecho? Ese es en el caso primero. Y luego viene la segunda columna en la cual ustedes tienen que exponer de manera general y de manera breve de qué trata el texto, de manera general en a lo mejor 2 párrafos, de qué trata la investigación, qué problema nos está presentando. Ya revisé 2 tareas en las que ponen a ver, ¿sí me escuchan bien y me pueden ver bien? Sí, Elizabeth, Fernanda, Marisol, Nancy, Liliana, María Guadalupe, Araceli, María de Jesús, Nancy, Alcibiades. De repente, ok. Bueno, pero ahorita estamos al 100, ¿no? Es que de repente el internet falla mucho. Ok, bueno. La segunda columna no se trata, en el primer caso siempre me ponen nada más me ponen a veces como delitos cibernéticos, sexting, ciberbullying, y de eso no trata la investigación. Y cuando ustedes ponen eso, yo me doy cuenta que incurren en plagio porque eso es lo que hay en actividades que hay en Internet. ¿Hecho? Pero no se trata de eso. Tienen que leer, tal vez no todas, porque algunas investigaciones son un poquito largas, pero de manera general, dense un tiempecito para leerlas y en 2 párrafos, en la segunda columna, describen de qué trata el tema. La tercera columna tiene que ver con la argumentación. Ustedes tienen que retomar 2 o 3 argumentos sobre cada tema. Acuérdense y les reitero que un argumento se compone de al menos una premisa y su conclusión, y cada una de estas partes se debe de redactar a partir de expresiones indicadoras. No quiero que me pongan un punto, un número 1 y me pongan ideas generales del texto. Tienen que presentar argumentos porque así lo pide la actividad. Si se dan cuenta, es un repaso el que estamos haciendo. Venimos de trabajar el enfoque multidisciplinario, la tesis central de un texto, que es la idea principal, la argumentación, y en la tercera columna la argumentación, y en la cuarta y última columna, ustedes tienen que reflexionar sobre la importancia de hacer este tipo de investigaciones, de investigar este tipo de temas, de problemas en tu entorno, porque es importante en nuestro entorno llevar a cabo este tipo de investigaciones. Ah, bueno, me sirve porque actualmente hay muchas jovencitas que desaparecen
porque conocen a un novio por una red social o por una aplicación. Una chica que se fue a Perú hace 15 días, no sé si vieron la noticia, desapareció porque conoció a una persona en redes sociales y se fue y la encontraron muerta. En fin, ya, de hecho, ya hay hasta un detenido, hay un presunto culpable del asesinato de esta muchachita. Por eso es importante, porque aun cuando pensamos y damos por hecho que nuestra vida social, que nuestra vida sentimental, que nuestra vida educativa tiene que ver con redes sociales, que en algunos casos, sí, yo por ejemplo he tomado cursos, eh, sí, fue la que se fue a Perú a conocer a un novio que conocí aquí por redes sociales, mexicana, por cierto, pero yo he tomado cursos en los que tenemos que compartir en Facebook para dar continuidad a la actividad, ¿no? Compartir los avances. Entonces, por eso es que son los problemas sociales, por eso es que este tipo de temas son tan importantes en nuestro entorno. ¿Cómo nos ayudan a conocer, a prevenir y sobre todo a encontrar soluciones para este tipo de problemas? Esa a grandes rasgos, la actividad integradora número 5. Por eso les repito que es muy sencillita, no es tan complicada, es, eh, es nada más retomar y trabajar con los temas que ya hemos trabajado. Es importante que lean, es importante que la mayor parte de los textos los redacten con sus propias palabras. Es la única manera que tenemos, y en este caso yo, de darme cuenta que van aprendiendo. Eh, mm, No, María de Jesús, argumentos del texto. Tienes que presentar argumentos que vengan en los textos. Acuérdate que los puedes identificar a partir de expresiones indicadoras y a veces las expresiones indicadoras no vienen tal cual, pero vienen como palabras que son sinónimos o hacen alusión a un argumento y tú ahí puedes elegir tus expresiones indicadoras para tu premisa y para tu conclusión. Nada más pongan dos, no pongan más, pongan dos argumentos de cada investigación, de cada caso. ¿Hecho? Sí, fue la que se fue a Perú. Listo, María de Jesús. Bueno, la segunda investigación tiene que ver con el uso de un ordenador en específico para la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Tan difícil a veces y tan complicadas para los jóvenes las matemáticas, pero déjenme decirles que he estado leyendo unas investigaciones y no tiene mucho que las leí sobre, busqué tema, es que me interesa mucho por un chiquitín que conozco, el bebé de una amiguita, que pone mucho énfasis en su educación ahorita que está tan chiquitito y que ha extendido o quiere extender su proceso del gateo, porque, bueno, el gateo en los bebés les ayuda mucho a desarrollar ambos hemisferios cerebrales e implica muchas ventajas. Entonces, en ese tenor me puse a buscar cierta información sobre por qué a la mayoría de las personas les cuesta el aprendizaje de las matemáticas. Yo solamente conocí una persona cuando iba yo en la preparatoria que era brillante en las matemáticas para todo lo de cálculo y esas cosas tan terribles con las que uno sufre. Y encontré en esas investigaciones que tiene que ver con que los padres no estimulan al bebé desde pequeño y por eso digo, son investigaciones que se han hecho, ¿no? Entonces, esta segunda investigación tiene que ver un poquito con eso, cómo se pretende a través de un ordenador eh, trabajar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Creo que ahí la ciencia o la disciplina son lo mismo, ciencias y disciplinas es lo mismo, pero como la ciencia medular o la ciencia base pues son las matemáticas. Y la tercera investigación tiene que ver con la depresión en adultos mayores, que es un problema, sí es un problema, y no porque lo implique para nosotros, es un problema porque la sociedad mexicana no tiene como mucha cultura sobre el cuidado y la atención a los adultos mayores en esa situación de depresión. Pensamos que ya están viejitos, que vuelven a ser niños, que pues se comportan así. Sin embargo, es una investigación en la que se analizan ciertas características o procesos por los que pasan los adultos mayores y que les genera una depresión que aparte es mal atendida, etcétera. Y bueno, en las tres investigaciones tienen que rellenar las 4 columnas, el enfoque multidisciplinario,
de qué trata cada tema, elaborar o presentar 2 o 3 argumentos para cada uno y eh, aterrizarlo a su contexto. ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve hacer este tipo de investigaciones en mi entorno? Y hay una acotación que les quiero hacer, una aclaración más bien, que es súper importante. Hay algunos casos en módulos anteriores que me ponen ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias sociales. Eso no sirve. Las ciencias sociales, al igual que las ciencias experimentales, son conceptos que engloban varias disciplinas. Si ustedes se ponen ciencias sociales, no me están poniendo ni una sola disciplina ni una sola ciencia. Me están poniendo un concepto que engloba varias disciplinas o varias ciencias, pero no especifican una. Sí, yo cómo sé que, o sea, ¿cuál de todas las ciencias sociales? La historia es una ciencia social, la comunicación es una ciencia social, las relaciones internacionales son ciencias sociales, la economía es una ciencia social, la filosofía, la historia, el derecho, son ciencias sociales. Si usted se pone en ciencias sociales, está mal. Si usted se pone en ciencias experimentales, está mal. Hay que especificar qué ciencia o qué disciplina. Historia, física, química, biología, matemáticas, eh, historia, geografía, las que sean. Hecho, pero cero si me ponen ciencias sociales, ciencias experimentales. Exactamente. Entonces, tenemos ahí la división, entonces elijan y consideren, reflexionen sobre qué ciencias desde qué ciencias se está abordando eh, cada investigación. ¿Hecho? Hasta aquí hay alguna duda sobre la actividad integradora número 5. Exactamente, son las que se derivan. ¿Hasta aquí hay alguna duda o está más que clara la actividad integradora número 5, que como les repito, no es más que eh, un repaso de lo que hemos visto? Y bueno, luego viene el trabajo en nuestro foro Aprendiendo. Acuérdense que nuestro foro Aprendiendo, pues se valora porque es el espacio que tenemos para construir y reconstruir el conocimiento de manera conjunta. Todos aprendemos de todos a partir de nuestras dudas, a partir de nuestras inquietudes, de los materiales que compartimos, de los testimonios que presentamos, de los ejemplos que compartimos. ¿Hecho? Elizabeth, luego fallamos. No, está muy sencillo todo. Bueno, y después, bueno, en el foro Aprendiendo vamos a trabajar con lo que es ahora la argumentación dentro de la investigación. Hay 2 preguntas que se pueden fusionar en una sola y se los coloqué ayer dentro de la moderación. Hay una pregunta que dice más o menos así, no la recuerdo de manera textual porque entre que califico tareas, pongo recursos educativos. Fíjense ustedes que el día de ayer, tuve a bien mandarle un mensaje a la supervisora, a nuestra supervisora Valeria, porque es que les voy a platicar de un tema súper interesante, porque siempre hablamos de problemas sociales, pero no hemos hablado de procesos sociales tan importantes en nuestra vida cotidiana. Digo, los problemas son para resolverse y los procesos son para comprenderse, pero ahorita les voy a platicar porque, eh, bueno, eh, les compartí ayer, eh, para la actividad integradora 5, un recurso educativo que a lo mejor ustedes consideran que no tiene nada que ver con la actividad, que es una infografía de la evolución en nuestra sociedad mexicana del concepto familia. En esta ocasión no quiero tratar problemas sociales. No quiero porque todo el módulo, o sea, semana 1, semana 2, hemos hablado de problemas sociales. Sin embargo, también existen los procesos sociales. A diferencia de un problema, un proceso social no requiere una solución. Un problema sí, justamente porque es un problema. Su nombre es un problema y los problemas requieren ser solucionados. Sin embargo, un proceso social requiere ser comprendido, reflexionado y adoptado para tener o para garantizar un sano desarrollo en nuestra sociedad.
Cuando yo les compartí ese recurso para la actividad integradora número 5, es porque cumple, si bien no al 100% con todos los requisitos de un recurso educativo, es una infografía que yo elaboré y que se las compartí en la sección de novedades. Si bien no está muy apegada al tema, sí tiene que ver si lo analizamos y lo comprendemos. Y ahorita les voy a compartir ese recurso antes de seguir con el foro aprendiendo, nada más para que vean, primero, para que ustedes comprendan que nuestra sociedad se compone de problemas y de procesos sociales, de ambas cosas, tanto problemas como procesos sociales. ¿Hecho? Que ustedes comprendan la diferencia entre uno y otro y también les va a servir un poquito ahorita que se los explique cómo se puede trabajar la actividad integradora número 5 o cómo un proceso social, porque las tres investigaciones presentan problemas, pero también cómo un proceso social se puede abordar en las 4 columnas, ¿hecho? Y se los voy a compartir de una vez, me tardaré cuando mucho 6, 7 minutos en explicarles esto y regresamos al foro aprendiendo. Es que estos temas son súper interesantes y a mí lo que más me interesa es que ustedes se vayan no con el mayor conocimiento, sino con conocimiento como sustancioso, que les sirva para su aprendizaje, que les sirva y que les ayude sobre todo a comprender su entorno, a entender su entorno y en ese sentido ustedes tengan un mejor desarrollo como seres sociales. Y esto lo vamos a ver en la actividad integradora número 6 y en el proyecto integrador, hecho a través de un problema de investigación aterrizado a su entorno. Acuérdense que todo lo que aprendemos debe servir para ponerlo al servicio de los demás. El conocimiento se debe de poner al servicio de los demás, compartir lo poco o lo mucho que sabemos sobre un tema. Entonces, por eso si ustedes vienen y me dicen, yo voy a investigar el cambio climático, no porque eso no le va a ayudar a nadie. Tú puedes estudiar por qué carambas o qué es lo que ocasiona las inundaciones, cómo puedes prevenir las inundaciones, cómo puedes ayudar o contribuir a que la gente deje de tirar basura en la calle, a que la gente deje de tirar las heces de sus animalitos en las coladeras que se tapan y luego el desagüe y luego vienen las lluvias y vienen las inundaciones, etcétera. Pero eso lo vamos a ver hasta la actividad integradora número 6. Entonces, miren, eh, un proceso social es la transformación del concepto familia en nuestra sociedad mexicana. Es un proceso, obviamente porque no es un problema, y se le llama proceso porque es un cambio constante que se ha venido dando a partir de ciertas circunstancias como la globalización, como la urbanización y la industrialización. Muchos factores han contribuido a que el concepto familia ya no sea el concepto que teníamos antes en nuestro imaginario colectivo. Ah, bueno, la familia es papá, mamá e hijos. Eso era antes el concepto familia. Y eran familias numerosas, familias grandes de a lo mejor 5 hijos, 8 hijos, hasta 15 hijos en las familias rurales o de provincia. Y aquí en la ciudad, pues en los años 60, 70, pues eran familias de 5, 6 hijos, ¿no? Ahora ya más es de uno, máximo de dos, porque ya la economía no da para tanto. Y otras cuestiones educativas y culturales. Entonces, aquí lo que yo primero quiero que les quede claro es que un proceso social no requiere una solución, porque yo me imagino o quiero creer que ninguno de ustedes considera un problema el hecho de que hoy una mujer y su hijo, lo que es una madre soltera, sea una familia, que hoy un papá soltero, papá con su hijo o su hija, sea una familia, que a lo mejor dos personas del mismo sexo con su bebé sean una familia, en fin, ¿no? Entre otros tipos de familia que hay, la familia homoparental, la familia extendida, etcétera. Es un proceso, y es un proceso porque existe en nuestra sociedad, porque existe, porque se han cimentado y porque han tomado funciones de familia. Tanta gente dice, no, yo soy papá, mamá y a la vez, ¿no? Que tampoco está bien, eso no está bien dicho, esa idea no está bien dicha. Sin embargo, una madre soltera con su hijo es una familia, un papá con su hijo o su hija es una familia. ¿Hecho? Es un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo
y que se va a seguir dando. Yo no sé en unos 3, 4 años qué otro concepto de familia podamos tener y que exista y que legalmente ya se haya institucionalizado. De hecho, hay madres que le ponen a sus hijos, cuando son madres solteras, le ponen los 2 apellidos de la madre, ¿no? Para que no haya falla, así como si los 2 apellidos de la madre los lleva el bebé o la bebé. ¿De hecho? Eso es un proceso social. No requiere una solución. Lo que requiere es comprensión. Decir, ¿por qué hoy en nuestro país existe la familia homoparental, existe la familia nuclear, la familia unipersonal, la familia extensa, la familia compuesta, la familia monoparental? Aquí está, por ejemplo, monoparental, con esta pequeña imagen de una señora con su niño y su niña. Es decir, yo soy madre, soy padre, esta es mi familia y así lo reconoce la ley. Bueno, estos ejemplos que les pongo aquí no me los inventé yo. Estos ejemplos son resultado de la última encuesta que hizo el INEGI en la encuesta nacional de hogares que realizaron en el 2017. Y estas son los tipos de familia en los que se clasifican y que ya existen eh, y que están legítimamente reconocidos por la ley en nuestro país. Aquí están, en la sección de novedades donde les puse el recurso, vienen todas las fuentes de información. Ahí ustedes pueden consultar la encuesta del INEGI, y estas son las familias de las que se compone nuestra sociedad mexicana. Aquí pone que en la revista digital, por ejemplo, Animal Político, se menciona que desde hace décadas existen en México las familias conformadas por parejas del mismo sexo con hijos, tanto biológicos, bueno, dice adoptados, que en México como tal todavía no es una realidad, en otros países sí. Y aquí la reflexión final es: para que exista un sano desarrollo de las personas en la sociedad, es necesario comprender los procesos sociales, es para entender nuestra realidad, es decir, cómo lo aterrizo a mi realidad. No es que yo no quiera convivir ni que yo diga, esa señora que es madre soltera no es mi vecina, o no la quiero cerca de mi hijo, o no quiero que sus hijos no vayan a la escuela que mis mismos hijos. No, son una realidad, son seres humanos con derechos, con gente que trabaja, a lo mejor no trabajan, pero al final de cuentas son parte de nuestra realidad, son parte de nuestra sociedad, y este tipo de procesos sociales requieren ser comprendidos eh, y aprendidos de manera sana para que podamos garantizar una sana convivencia en nuestra sociedad. Les repito, es un proceso porque es algo que se va dando con el paso del tiempo. Es como un tipo de evolución, es una evolución que se va dando. Oye, antes esto era una familia, después eso también fue una familia, hoy esto es una familia, y en 5 años no sé qué otra clasificación de familia haya. Hay personas que consideran ya a las mascotas como su familia. Tal vez en algún momento una mujer con su mascota ya sea en una familia, en el sentido en el que, por ejemplo, el derecho, la parte legal los puede reconocer como tales. Ah, bueno, es mi hijo, es mi hija, yo así lo he decidido y así lo quiero. No lo sé, no lo sé, es parte de la evolución de la sociedad, es parte de la evolución de todo con lo que vamos creciendo y lo que va evolucionando la sociedad. Como les digo, aspectos como la globalización, como la industrialización, como la urbanización, es lo que ha dado la diversidad sexual, que han dado pie a todo este tipo de situaciones. Otro tipo de cuestiones ya es la adopción. Ahí tiene que ver la cuestión psicológica, la cuestión económica, hay para la manutención, etcétera. Pero en sí, el concepto familia, la evolución que ha venido presentando desde hace años y que nunca va a acabar, porque es un proceso, nunca termina, es algo que continúa, es algo permanente, es como el aprendizaje. Por eso se le llama proceso de enseñanza-aprendizaje, porque todo el tiempo, aunque tengamos 50, 60 o 70 años, nunca vamos a dejar de aprender. Todo el tiempo se está haciendo investigación, todo el tiempo tenemos que cuestionarnos sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, y en ese sentido el conocimiento se genera en todos los aspectos, en todos los sentidos, de todos los ámbitos, y de todo se puede aprender.
Eso es un proceso social, a diferencia de un problema como los que hemos estado hablando en clases anteriores. Esto es el mejor ejemplo de un proceso social. Se tiene que entender desde la parte económica. Hoy una mujer que trabaja a lo mejor un turno, 2 turnos para hacer la manutención de su hogar ante la falta de un padre, tiene que ver con la cuestión de derechos. Bueno, del derecho, ¿no? La cuestión legal, que a mí la ley me reconozca como único padre, como única madre proveedora de mi hijo, que reconozca que como tal somos una familia y me beneficie con los derechos humanos que por ley me corresponden y que están constituidos o que se establecen en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, en donde vienen todas las garantías individuales, etcétera. Lo podemos ver desde la parte, bueno, aquí ya les dije, desde la parte psicológica, la parte económica, la parte del derecho, etcétera. Eh, y bueno, la importancia que tiene aterrizarlo a nuestro entorno, comprenderlo. No se trata de aceptar. A mí no me gusta mucho la palabra aceptar, tolerar, porque la tolerancia tiene que ver con, es que lo tengo que aguantar aunque no me guste. Cuando hablamos de respeto, hablamos de decir, bueno, lo comprendo y entiendo su función y entiendo que así es y que es un proceso social por el que pasa nuestra sociedad. Y no solo nuestra sociedad, las sociedades de todo el mundo. De hecho, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Les quería comentar esto, pues me hace muy interesante, que ustedes sepan la diferencia entre un problema y un proceso social. Otro proceso social sería, por ejemplo, la democracia. La democracia no es un problema social, es un proceso. La democracia es una invención de los griegos, de la cultura griega, y antes era a mano alzada, lo que diga la mayoría. Hoy también, pero ¿a través de qué le ejercemos? A través de la democracia representativa, porque nosotros votamos para elegir a nuestros representantes, tanto diputados como senadores y presidente de la República. Es una democracia representativa. Las formas de organización social siempre han existido desde el hombre de las cavernas, se organizaban para cazar mamuts, etcétera, etcétera. Todo lo que aprendimos en la historia. Hoy hemos evolucionado. Las democracias nunca son perfectas, siempre están en busca de perfección, y si no de perfección, de servir al pueblo, de servir a la sociedad y de cumplir con el pueblo y cumplir con la sociedad. Eh, pero también, eso se los voy a platicar en la siguiente clase, ¿no? Pero la democracia también es un proceso social, y así hay muchos ejemplos de procesos sociales en nuestra sociedad y que son totalmente distintos a los problemas sociales. ¿Hecho? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O ya les quedó claro lo que es un proceso social? ¿Les quedó claro? Perfecto. Bueno, continuando con nuestro foro aprendiendo, tiene que ver con la argumentación en la investigación de las cuestiones de nuestro entorno. Esto es un previo a la actividad integradora número 6. Eh, todo el tiempo estamos rodeados de problemas sociales, problemas de impacto ambiental, el tema de las inundaciones, el tema de los apagones, etcétera. Problemas que afectan a mi entorno, el tema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, ¿no? Sobre todo la cuestión de los feminicidios, la violencia de género, porque también hay hombres que son víctimas de abuso, a veces por maltrato de las propias esposas, en fin, ¿no? Entonces, violencia de género y tantos problemas que nos rodean, ¿no? El tema de las redes sociales. Sin embargo, también, obviamente, al ser investigados, requieren argumentación, pero lo más importante es que aterricen ustedes eh, eh, el problemas sociales, pero a su entorno, con los que convivan día a día. Por ejemplo, la tala de árboles es un problema, la escasez de alimentos o el alza en los costos de los alimentos, la inflación, porque ya no se puede sustentar o sostener una canasta básica con un salario, porque sube la canasta básica, pero no sube el salario, porque pues así es la cuestión de la inflación. Tiene que ver con la argumentación, pero
como se los comenté antes de empezar a hablar del foro aprendiendo, hay dos preguntas que se pueden fusionar en una sola. Hay una que dice más o menos así, que tiene que ver más bien con la importancia de los argumentos en una investigación, y la otra tiene que ver cuál es la función de los argumentos en una investigación, y bueno, algo así. La cuestión es que ambas preguntas, y son las dos primeras, se pueden fusionar en una misma. Los argumentos son la base de una investigación. Cuando nosotros hablamos de un trabajo de investigación, hablamos de que se tiene que redactar, es una hilación, o un trabajo de investigación se establece como una hilación permanente de argumentos, conocimiento más conocimiento más conocimiento más conocimiento. Y al final de dicho trabajo de investigación, el resultado va a ser van a ser más argumentos, se va a generar más conocimiento. Acuérdense que los argumentos son conocimiento. El conocimiento es argumentación. Entonces, se fusionan en una relación indivisible los argumentos y la investigación. Sin argumentos no puede haber investigación, y una investigación a su vez da como resultados más argumentos. Un argumento mayor, un conocimiento más grande, que en su momento se denominará paradigma. Y ese paradigma es el que será el conocimiento o el resultado de nuestra hipótesis, de lo que estamos esperando encontrar en nuestra investigación. Será lo que dará una explicación de las causas y consecuencias, y permitirá visualizar las soluciones a nuestro problema de investigación. Pero lo más importante de esta semana en el foro Aprendiendo es que ustedes aterricen la utilidad de la investigación en su entorno, no en problemas generales, no en temas generales, en problemas particulares, hacerlos pequeños, es decir, de todo este problemón, este tema de investigación, yo quiero estudiar este pequeñito, y de aquí después yo puedo hacer más investigación y más y más y más, y encontrar nuevos conocimientos que me den lugar a más investigación. Hecho, eso es lo más importante, y es el objetivo del foro Aprendiendo, aterrizar, que ustedes comprendan y reflexionen sobre la importancia de la investigación en su entorno, y piensen en problemas como los que les acabo de comentar: el tema de las inundaciones, situaciones de impacto ambiental, la escasez de alimentos, los aumentos de casos de cáncer de piel, porque la gente no se cuida, porque la gente no cuida la capa de ozono, por todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el caso omiso que se hace sobre el uso de los plásticos, todas esas situaciones en las que nosotros podemos contribuir, ser parte de la solución, y no lo somos. Tal vez yo me voy al gimnasio en carro cuando puedo caminar 10 minutos, o tal vez puedo irme en bicicleta, en fin, somos parte del problema, pero también debemos ser parte de la solución. Hecho, y también hay una pregunta que tiene que ver con eh, cuáles consideran ustedes que han sido las investigaciones más importantes en la historia. Esta pregunta me permití contestarla, de hecho, en la participación, en la moderación que hice el día de hoy, y sin duda alguna, digo, salvo la opinión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero considero que las investigaciones más importantes en la humanidad han sido, son y serán las que tengan que ver con las cuestiones de la salud, el tema del cáncer, que es un gran pendiente de la investigación científica, de la investigación médica. Se ha avanzado en cuestiones como prevención, tal vez tratamientos alternativos, pero el origen del cáncer aún desconocido es un gran pendiente que tiene la ciencia médica. Las cuestiones relacionadas con el mal del Parkinson, con el Alzheimer, con la cura de la diabetes, etcétera, son grandes pendientes que tiene la ciencia médica, y si cada uno de nosotros le da el valor a la salud que ésta tiene, el valor que merece la salud, sin duda alguna, siempre serán las investigaciones más importantes en la historia, todo lo que tenga que ver
con las cuestiones de la salud. Digo, salvo no sé si alguien más de ustedes quiera comentar qué otra cosa por ahí o qué otro tipo de investigaciones, ¿no? La investigación a lo mejor en las cuestiones tecnológicas se han servido mucho para el desarrollo, pero eso lo vamos a ver hasta el foro de integración. Acuérdense que la cuestión de la tecnología también es como todo, es un arma de doble filo. La tecnología es muy bondadosa al servicio de la educación, es decir, cuando la utilizamos para bien, para la cuestión médica, en este caso, vean ustedes, nosotros podemos estar conviviendo en un espacio y en un tiempo desde diferentes estados de la República, pero a través de la tecnología y por la tecnología es posible estar conviviendo en este espacio en tiempo real, compartir el conocimiento, pero la tecnología también sirve para la fabricación de armas de destrucción masiva, sirvió en su momento para la generación, la construcción de las 2 bombas atómicas, que fue un genocidio. Entonces, son como armas de doble filo. Y la cuestión de la salud es un poquito más por llamarlo así, noble, ¿no? Más ligerita. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario sobre lo que platicamos de la actividad integradora número 5 y el foro aprendiendo. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Los voy a dejar para que revisen 2 recursos educativos básicos. Me gustaría muchísimo y les agradecería mucho, no es obligatorio, pero es una recomendación, si ustedes pudiesen entregar su actividad integradora número 5 antes del viernes o el viernes, porque la actividad integradora 6 no es complicada, pero son temas nuevos, son temas interesantes, son temas importantes. Entonces, me gustaría que a partir del viernes y el sábado y tal vez el domingo trabajaran nada más su actividad integradora número 6 para que les dé tiempo, para que la trabajen por partes. Es una actividad que la pueden trabajar por partes, a lo mejor hacer los 2 primeros puntos un día, al siguiente día los otros 2 puntos y al tercer día finalizarla, etcétera. Quienes ya hayan avanzado está perfecto, pero quienes no, es importante que de aquí al viernes revisen el recurso que se llama metodología de la investigación y el que se llama tema, problema e hipótesis. ¿Ok? No hay dudas, no hay dudas. María Guadalupe, si te refieres a las fuentes de la actividad integradora número 5, no es necesario poner fuentes porque, de hecho, las fuentes ya vienen citadas al final de cada, de cada columna. Entonces, para la actividad integradora número 5, no es necesario poner fuentes de información porque ya vienen ahí colocadas. ¿Hecho? Por eso ni se me estresen. Antes, Elizabeth, antes. Ok, Elizabeth. Ok. Pero de todos modos vayan pensando un problema de su entorno, un problema social de su entorno, cómo se puede resolver, etcétera. Lo demás es muy sencillo, ni se me asusten porque está bien sencillito. Ok, perfecto. Les digo, no es obligatorio, pero lo agradecería mucho y no por tiempos para mí, por tiempo para que ustedes puedan trabajar a gustito y con la mayor tranquilidad su actividad integradora número 6. Nancy Cruz, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más por el momento, yo me voy a despedir, los voy a dejar y las voy a dejar para que puedan trabajar sus actividades, para que puedan participar en el foro aprendiendo. Y no me queda, como siempre, más que agradecerles siempre su atención, siempre que estén pendientes, que siempre se conecten. Eh, Descansen todos, buenas noches y nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Acuérdense que les dejo el video en la pizarra de sesiones para que lo puedan ver cuantas veces quieran. ¿Hecho? Muchas gracias.